Hola, a lo largo de estos videos hemos visto cómo crear historias con datos utilizando diferentes herramientas de estructuración y visualización de información. Pero una vez tenemos nuestros contenidos, una parte muy importante es cómo damos a conocer el trabajo. Entonces, quienes quieren promocionar sus contenidos saben que mucho o gran parte del esfuerzo para llegar a la audiencia indicada tiene que irse en la promoción. Entonces, se habla mucho de la regla del 80-20. En este caso, el 20 corresponde a los esfuerzos que deberíamos tener en la generación del contenido y deberíamos dejar el 80 para su promoción. Así, veamos entonces cómo promocionar nuestro contenido. Entonces, ya sabemos cómo podemos utilizar datos para generar contenido interesante. Em, Ahora pasemos a conocer cómo podemos utilizar las diferentes bases de datos nuestras que creamos nosotros para promocionar nuestros contenidos y finalmente ejecutar las campañas. Bien, entonces podemos empezar creando una base de datos de usuarios, básicamente un listado de personas con nombre propio a quienes conocemos o a quienes podamos acercarnos para difundir nuestros contenidos. Entre ellos pueden ser influenciadores, pueden ser nuestros colegas de trabajo, pueden ser los compañeros de algún taller en el que participamos, gente que conocemos en alguna conferencia o en general cualquier colega. Deberíamos reunir su información como sus correos, en lo posible teléfonos, nombres y las organizaciones a las que pertenecen. Entonces, una vez logramos identificar cuáles son estas organizaciones que podrían utilizar nuestro contenido, em, pues básicamente empezamos a crear una nueva tabla de información donde categorizamos estas organizaciones por su nombre, su lugar de procedencia, direcciones, punto de contacto, etcétera. Entre estas organizaciones que podemos mapear están medios de comunicación, centros de investigación, universidades, entidades gubernamentales, financiadores, organismos multilaterales, etcétera. Toda esta, digamos, estas organizaciones con nombre propio y los usuarios nos sirven para ir identificando cuáles son los perfiles de audiencia que son de nuestro interés. Entonces, para hablar de audiencias, básicamente no son personas o organizaciones con nombre propio, sino unos conjuntos más abstractos de perfiles de gente a la que quisiéramos llegar. Entonces, tal vez le quisiéramos llegar a los jóvenes o a los estudiantes, o llegarle solo a los académicos del sector de infraestructura, o a o a tomadores de decisión que trabajen en temas de política pública en salud. Entonces, ese tipo de audiencias nos va a ayudar a alinear los diferentes mensajes que prepararemos más adelante. Luego, podemos hacer también un listado extensivo, cuantos más mejor, de todos los posibles medios que tendríamos para comunicar nuestra información. Entonces, podemos utilizar redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp. Podemos ir eh, a medios de comunicación directamente, a revistas. Puede ser que un comentario de un influenciador, podríamos utilizar listas de correo electrónico, etcétera. Pues, cuantos más tengamos, mejor. Una vez tengamos ese listado, deberíamos ponerle ya el link específico a cada canal. Entonces, si hablamos de WhatsApp, podríamos decir tal vez el grupo de innovadores en gobierno, el que conocemos que existe. O si hablamos de LinkedIn, sería la página específica de LinkedIn que es relevante para nuestros análisis. O la lista de correo de la entidad Z, un artículo en la revista W, las redes sociales propias digamos, de los miembros del equipo, de la organización. Y así, ojalá podamos ir priorizando y dándoles un peso a cada uno sobre cuáles son más relevantes de acuerdo a nuestros mensajes. Pues básicamente esto es una parrilla de piezas o de información que quisiéramos compartir. En el caso de las investigaciones podríamos poner los hallazgos más importantes, podríamos tener como una especie de abrebocas sobre en qué consiste la investigación, podemos nombrar las personas, lugares, organizaciones que hacen parte de la investigación. Ojalá dejar plantillas editables de manera que varios miembros del equipo puedan cambiar estas plantillas
en la medida en que se vayan requiriendo para poner los mensajes en los diferentes canales. El cuándo es un punto muy importante. Básicamente, los mensajes pueden tener mucho más impacto si los lanzamos en el momento indicado. Y para identificar este momento indicado, deberíamos hacer un listado de eventos, de conferencias, de congresos, de el día de la información pública, del día del medio ambiente, o toda esta serie digamos, de contextos o coyunturas que pueden ayudar a que orientemos el mensaje a diferentes momentos en el tiempo. Y finalmente, todo lo organizamos a través de una campaña. Básicamente, planeamos cómo lanzar estos mensajes, a quién, a partir de un plan de trabajo, donde definimos momentos importantes, se asignan responsables, se asignan los canales por los que se va a lanzar la información y en cuál momento. Y no olvidemos que todo esto lo hacemos con el objetivo de darle el mensaje apropiado a la persona indicada en su canal de preferencia en el mejor momento. Y todo esto solo lo podemos hacer si tenemos esos listados de información bien estructurados y cruzados. Acá un ejemplo de cómo sería una base de datos de canales. Vemos que podemos tener una lista de distribución de correos de organizaciones aliadas, podemos tener el link del grupo de Facebook del tema de interés o del link del grupo de WhatsApp, podemos poner también una calificación para ver qué tan relevante es cada uno, y esta es tal vez una de las principales tablas que deberíamos construir a la hora de promocionar nuestros contenidos. Una vez tenemos ya todas estas tablas, lo que hacemos es buscamos alguna inspiración para los mensajes, probamos una hipótesis de cuáles canales y cuáles mensajes pueden funcionar mejor, eh, difundimos los contenidos a través de estos canales y cuando descubramos, de acuerdo a la respuesta de la audiencia, si el canal funciona bien o no, deberíamos desarrollar más el canal y enfocarnos en los canales que tienen mayor aceptación para nuestros contenidos. Entonces, básicamente, esto es un proceso iterativo en el que siempre queremos descubrir cuál es el mejor canal y a partir de allí desarrollarlo con mejores piezas. Bueno, los invito a que intenten esta metodología y prueben las otras herramientas que tenemos a disposición en nuestra página datasketch.co. Muchas gracias.